Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Crítico de Yuru y Migue. Una vez más, yo soy Yuru. Y yo soy Miguel. Y hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a presentarlo de la siguiente manera. Hace unos días vimos la película que se llama Mujeres del siglo XX. Y esta película ya la habíamos visto, ¿verdad? Pero la quisimos ver de nuevo porque nos pareció que era una bonita película, una película muy interesante porque cuenta la historia de tres mujeres de tres edades distintas. eh, en un periodo de más o menos como veinte años, alrededor de los años 70 y 80, ¿cierto? Como que la historia en teoría finaliza por allí en los 90. Y en algún punto de la historia hablan un poco sobre el grunge, sobre el punk, sobre los nuevos estilos musicales, ¿no? Que están surgiendo, que están de moda en este momento, y como la escena contracultural, vamos a decirlo así, ¿no? Y en algún momento hablan de los Talking Heads. Sí. Y en la película dicen, y yo anoté la cita porque esto va a ser como lo que dé inicio a nuestra discusión de hoy. En la película, en algún punto, la madre, que en este caso sería como pues la generación mayor en la historia, ella pregunta, cuando escucha la música y escucha que es como mucho ruido, ella pregunta, no pueden las cosas ser solo lindas. O sea, ¿por qué no puede ser solo lindo? ¿Por qué tiene que ser este ruido, no? Y el hijo le responde, la música linda oculta la injusticia y la corrupción del mundo, ¿no? Y entonces ella como que quiere entender un poco más. Entonces pregunta, a ver, entonces ellos no son buenos y lo saben. Ellos saben que no son buenos, que no son buenos músicos, que no están produciendo esta música linda que ella quiere escuchar. Y, y allí es donde el otro personaje que lo interpreta Greta Gerwig, que es esta directora que hizo recientemente la película de Barbie, pero salen un montón de películas muy lindas como Frances Ha, me encanta esa película de ella. Y en otras películas de Noah Baumbach. Ella responde, em, es como que tienen todo este sentimiento, ¿no? Está tratando de explicar qué es lo que pasa con esa música. Tienen todo este sentimiento y no tienen habilidades, ¿verdad? Y no las quieren porque es muy interesante cuando tu pasión es mayor que las herramientas que tienes para manejarla. Crea esta energía que es cruda. ¿No es genial? Le pregunta ella. Entonces, sí, un poco sobre este asunto de las habilidades y sobre producir desde la pasión, ¿no? Reconociendo que no tienes las skills, ¿no? No tienes esas habilidades más técnicas que te permitirían crear algo mucho más sofisticado, pero tienes mucha pasión y la pones por entero en tu obra. Entonces, de eso va la conversación y de eso va nuestra conversación el día de hoy, porque queremos hablar de el dogmatismo, queremos hablar de la crudeza y las cosas que se salen también de ese dogmatismo. Me encanta la manera en cómo lo introduces. Sobre todo porque podría tener el subtítulo contra el dogmatismo, este video, ¿no? Probablemente lo tenga. Sí, pero estaba pensando era cuál sería el antónimo del dogmatismo, ¿no? Sin embargo, no se trataría tampoco de ubicar esto en una solución binaria, ¿no? Pero también uno puede estar tentado a resolverlo de manera binaria. Entonces Ajá. colocar como que como dos lugares nada más, ¿sí? Ujú. Entonces está lo dogmático y lo experimental o vanguardista o rompedor o disruptivo, como le quieras llamar, ¿no? Ujú. De hecho no sé ni siquiera cuál sería directamente un antónimo de dogmático,
¿no? Supongo que sería libre en todo caso, no lo sé. Ujú. Pero lo cierto es que estuve pensando como, bueno, pero ¿qué orígenes puede tener el dogmatismo? ¿No? O sea, pues tampoco es que vamos a hacer un paper aquí sobre el dogmatismo, pero, o sea, pensaba, por ejemplo, en cómo las filosofías, las ciencias y las religiones rodean y encarnan el dogmatismo. O sea, en el caso de las filosofías, como ciertas verdades aparentemente inmutables, ¿no? Desde, qué sé yo, del estoicismo, ¿no? O desde la filosofía clásica, se instalan como ciertos dogmas. Es decir, así como por ejemplo, cuando tú hablas de la religión, se hablan de unos dogmas establecidos. Por ejemplo, dentro del cristianismo católico hay el misterio de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un dogma, ¿no? Tú no puedes cuestionar eso. Ujú. O sea, que yo creo que en todo caso las religiones, pero también sobre todo eh, ciertas suertes de castas, porque uno puede hablar de que la sociedad tiene como castas, ¿no? Como, o llamándolo sociológicamente campos, ¿no? Sí. Cada campo tiene un dogma, entonces la política tiene un dogma, entonces, o las cosas, o es derecha, izquierda, y eso es lo único que hay dentro del espectro político, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, en política se habla que hay una izquierda, hay una derecha, hay un centro, hay una centro izquierda, hay una centro derecha, o hay una izquierda moderada, o una izquierda radical, o una derecha radical, y así, ¿no? Es decir, siempre todo se ubica como en un lugar, pero si no obedece a un dogma en específico, pues no necesariamente entra dentro de lo que se espera, pues, Ujú. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien dice que es de centro, pues la derecha dice que es de izquierda, ¿no? Y la izquierda dice que es de derecha. Lo soluciona todo, ¿no? Como con su habitual dogmatismo, ¿no? Ujú. Pero eso a mí, más allá de los diferentes lugares en donde puede estar situado el dogmatismo, a mí lo que me interesa son como las rebeliones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, el dogmatismo lingüístico, ¿no? Que las personas creen que se habla de una manera determinada, ¿no? Es decir, por ejemplo, no se dice aiga, se dice haya, ¿no? Ujú. Y eso nos podemos pasar horas en eso, ¿no? Ujú. En el dogmatismo lingüístico. O el que está más de moda, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, hace poco en Argentina, creo que Milei, el nuevo presidente argentino, que es un dogmático de derecha, ¿no? Él dice, parece ser que no se está como luchando, firmando cosas para prohibir el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Ujú. Entonces, más allá de que si eso es legal o no, lo que sea, lo que me interesa aquí es cómo siempre nos oponemos a formas, ¿no? Nos oponemos, pues es como una oposición a las formas. Claro, ajá. Empecemos por ahí. ¿Por qué esa resistencia, verdad? Siempre me ha parecido muy interesante que las personas se resistan tanto a los cambios y que se resistan tanto a las transformaciones, ¿no? De su mundo, ¿no? No quiero decir con esto que a mí no me perturben los cambios. Yo soy un ser humano también que posiblemente si las cosas cambian de la noche a la mañana de forma muy radical, también me va a afectar, ¿no? Emocionalmente, porque también hay un mundo que habitamos al que estamos acostumbrados en muchos términos, ¿no? En lo espiritual, en lo material. Este mundo tiene un modo de ser y de alguna manera eso nos tranquiliza, ¿no? Incluso lo podemos llevar a las cosas más Claro. biológicas como qué sé yo, la temperatura, ¿no? Un cambio radical de temperatura afecta a cualquier ser humano porque hay unos patrones de conducta de la temperatura al que ya estamos habituados y ya podemos decir que sabemos manejarnos, ¿no? En esos cambios. Pero hay cambios en los que no nos sabemos manejar. Pero los cambios que me parecen más interesantes son esos cambios que tienen que ver con, con lo epistémico, ¿no? Con la forma en la que conocemos el mundo, ¿no? Y con la forma en la que describimos ese mundo y lo pensamos. El lenguaje es una cosa maravillosa, ya que tú estás poniendo de ejemplo lo del lenguaje. ¿Porque el lenguaje no podría cambiar? El lenguaje está en constante cambio, ¿no? La cosa está en que a veces no lo notamos, Claro. no nos damos cuenta del modo en el que ese Sí. lenguaje se está moviendo, está cambiando.
Bueno, los lingüistas dicen muchas cosas, ¿no? Entre ellos hablan, por ejemplo, de prescripciones del lenguaje. Entonces que al final el lenguaje es como un instrumento de poder. Realmente los lingüistas, si te pones a ver, los sociolingüistas, tienen una visión muy materialista de esto, ¿no? Es decir, para ellos es simplemente relaciones de poder. O sea, el lenguaje, como diría Bourdieu, que es para crear distinción. Entonces, una forma del lenguaje crea una distinción en específica. Ujú. E inevitablemente digamos, cada segmento de la sociedad habla de una manera determinada. Entonces, hablar de una forma es ser de una forma, Ujú. ¿no? Entonces, los ricos hablan de una forma, los pobres hablan de una forma, la clase media habla de otra forma, Claro, y así sucesivamente, ¿no? claro, eso cuando toca otro campo, ¿ves? Ujú. Porque entonces ahora ya no estamos hablando solo de lo lingüístico, sino lo lingüístico tocando lo económico y lo social, ¿no? Lo lingüístico tocando la manera en la que creamos estos estratos sociales. Pero no es el lenguaje por sí mismo necesariamente. Claro. Aunque también vamos a encontrar en el campo, por ejemplo, de las lenguas, que es en el campo en el que nosotros estamos, también esas actitudes conservadoras sobre, por ejemplo, la pronunciación de ciertas palabras, la, esto que ha estado siempre allí circulando, que es esta idea de ¿cómo se dice? Cuando trabajas el acento, ¿no? Para borrar el acento, eso. Estos ejercicios de borrar el acento, como borrar esa marca distintiva, eso que te hace sonar como un otro, ¿no? Que no, como alguien que no ha estado aquí siendo parte de esto toda la vida. Entonces, Claro, es que los dogmatismos son instituciones también, ¿no? uh-huh. O sea, por ejemplo, esa es la institucionalización lingüística de un idioma determinado. Por ejemplo, la institucionalización lingüística del español, ¿no? ¿Sí? Es decir, el español, por ejemplo, para poder hablar el español correctamente hay que escribirse, además, correctamente, ¿qué es hablar un idioma correctamente, ¿no? Uh-huh. Es escribirse la Real Academia, que de hecho es el único idioma que tiene esa clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, como una especie de instancia que se dedica a administrar el lenguaje, ¿no? Cosa loquísima, empezando por el hecho de que el lenguaje es algo social, es decir, el lenguaje está vivo y el lenguaje lo crean y recrean los hablantes, ¿no? Pero eso es una cosa así como la lingüística, pues. Muy concretamente donde uno puede ver un dogmatismo de una manera como muy práctica, ¿no? Pero hay otro tipo de dogmatismo que a mí me interesan y que tiene que ver los dogmatismos estéticos, ¿no? Son los que a mí me interesan, Bueno, de esos ¿no? sobre todo vamos a hablar hoy. Lo que tiene que ver con esos dogmatismos que se establecen en los diferentes campos del arte. Sobre todo creo que en esta oportunidad vamos a hablar sobre todo del dogmatismo en la música, del dogmatismo en la literatura y del dogmatismo en las artes visuales. Pero sería muy interesante expandir esta Claro, discusión a los una demás. lista, por ejemplo, tú, o sea, no una lista, pero ¿qué dirías tú? De repente lo primero que se te ocurra, un dogmatismo del arte, por ejemplo. Dogmatismo que es como muy usual, como un lugar común del dogmatismo en el arte, por ejemplo. Bueno, yo tenía pensado sobre todo en abordarlo desde esta frase, que por cierto es una frase que se vino como a posicionar con Picasso, con esta romantización de la vida de Picasso, de que él para poder aprender a pintar como un niño tuvo que aprender a pintar como un maestro, ¿no? Y estas ideas de que la, el dominio técnico del dibujo y de la pintura es lo que te va a permitir ser un buen artista. Esto, y ya esto nos llevará a otra discusión que es como esta vuelta a lo conservador del mundo de las artes, digamos, ahora este mundo expandido que tenemos en las redes sociales en donde podemos ver a la gente creando, pero viendo también como en la sección de comentarios, me encanta la sección de comentarios, pero al mismo tiempo me da una ansiedad la sección de comentarios porque la gente allí destruye a cualquiera, ¿no? Con un comentario te encargas como de destruir a esa persona. Pero bueno, pero de lo que quería hablar era de eso, ¿no? De que tienes que conocer las reglas para romperlas. Stravinsky decía eso. Ese es el gran,
como eslogan, ¿no? De un buen artista. Tienes que saber las reglas para romperlas. Esto esto se puede desarmar, esto lo podemos mirar por todos sus diferentes angulitos y pensarlo con detenimiento, pero para empezar, pensemos en el asunto de las reglas, ¿no? Las reglas son muchas, ¿no? Las reglas son muchísimas. Ahora, conocerlas todas, pues sí, puede ser un modo de entrar, ¿no? Y de convertirte en un artista, pero también puede ser un modo de institucionalizarte. Claro. Es decir, por ejemplo, yo pienso en que las personas que entran en las escuelas de arte y comienzan a aprender todo sobre la representación más naturalista del mundo, buena técnica como dibujante, buena técnica como pintor, teoría del color. La teoría del color siempre me va a parecer una de las cosas más... O sea, no me malentiendan. A mí me parece que la teoría del color es una cosa fascinante. Pero a mí me parece muy curioso que todos los artistas sientan que deben comenzar allí para poder explorar cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, pensando en cosas como, qué sé yo quiero aprender a dibujar flores, teoría del color. Quiero aprender a dibujar animales, teoría del color. Quiero aprender a dibujar rostros, teoría del color. Entonces, sí, claro que está muy interesante aprender esas técnicas, ¿no? Para poder alcanzar ciertos colores, para poder, sobre todo, aprender a crear tú mismo tus colores. Pero no es una regla que realmente necesites para poder hacer arte, ¿no? No lo necesitas para hacer arte. Puedes perfectamente hacer un pájaro que no se parezca a ese que estás viendo en el árbol. Puede tener un color distinto, ¿no? Claro. Puede verse con otro matiz. Entonces, todo depende, ¿no? De lo que tú quieres demostrar, ¿no? Con eso que estás haciendo, qué es lo que quieres compartir allí, porque a mí también me parece que aquí se crea como un campo muy interesante, un espacio muy interesante para pensar que es, bueno, ¿qué, qué, qué tipo de artista quiero ser? ¿No? Qué Quiero, interesante. quiero ser un artista que va a mostrar, mira cómo me sé todas las reglas y las domino y puedo dibujar y pintar con esta gran habilidad técnica que tengo. Yo he visto muchos pintores, muchos dibujantes que son muy buenos técnicamente, que no tienen nada que decir, ¿no? Claro, sí. O sea que es muy bonito, ¿no? A mí me parece maravilloso poder observar esto, ¿no? Poder observar un cuadro y decir, wow, qué gran habilidad técnica, ¿no? Pero no necesariamente me voy a conmover con eso, ¿no? Claro. No- Pero ¿no te parece que también, me encanta lo que estás diciendo, porque es que lo veo sobre todo en el mundo artístico en el que me he desenvuelto? O sea, lo veo en la música y en la literatura, que es como lo que yo más he estado, ¿no? También he estado relacionado con las artes visuales de algún modo, ya sea por trabajo, como por el collage, o porque, bueno, es que realmente tenemos muchos años en esto, ¿no? Ujú, Digamos, en el campo, ¿no? Pero lo veo en el sentido de, es muy curioso que siempre se quiera tener como unas reglas, ujú, ¿no? Es muy curioso eso, como seguir unos pasos determinados para lograr algo. Por ejemplo, cuando tú comentabas lo del retrato, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero es que tengo yo que hacer retratos para ser artista, no ujú, necesariamente. Entonces ahí yo me pongo a pensar y digo, bueno, también así como hay dogmáticos del formalismo o dogmáticos de la representación, también hay dogmáticos del vanguardismo, ¿no? ujú. Que solamente el arte conceptual, el arte moderno, ¿no? Y lo Ujú, otro ya no es arte, ¿no? No, esa basura de la representación, ¿no? ujú. O sea, pues yo también diría eso, como también como ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Hay como unos lugares ahí en donde yo diría, a mí lo que me molesta del dogmatismo es cuando el dogmatismo pasa a ser filosofía política. Es decir, la filosofía política sería pensar en formas de gobernarnos. Ujú. Entonces los dogmatismos se convierten en formas de gobernar los cuerpos, ¿no? Entonces el Claro. dogmatismo invade la política y la filosofía política
Entonces los políticos quieren gobernar nuestros cuerpos, por ejemplo. ¿Qué hacer con nuestros hijos? ¿Cómo educarlos? Ujú, Entonces eso también forma parte de eso. ¿Cómo educarlos hasta cómo deben apreciar el arte? ujú. Por ejemplo, yo vi esos dogmatismos, lo vi con los poetas, con gente, digamos, que cultiva la poesía en formas clásicas, ¿no? ¿Sí? El soneto, etcétera, ¿sí? Entonces, de repente para esas personas, yo llegué a ver esas personas que escribían sonetos a estas alturas, octosílabos, qué sé yo, ¿no? Sí, es que da risa, no da risa, pero criticar la poesía libre. Pero también he visto personas que escriben poesía libre criticar a los que escriben en esas formas Ujú, clásicas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué no simplemente dedicarnos a admirar un trabajo tal cual por cómo se presenta? ujú. Es decir, por lo que me hace sentir, por lo que puedo ser capaz de obrar en él. Y ahí es donde yo creo en la crítica, ¿no? Ese es el tipo de crítica en la que yo creo, ¿no? Es decir, en donde yo soy capaz de admirar un trabajo incluso que no me guste, pero algo tiene. Por ejemplo, hay una película que es con Justin Timberlake, me da mucha risa porque la ciencia... Justin Con Justin Timberlake, Timberlake. Timberlake, ajá, Ajá, el cantante de pop ajá. de NSYNC, que después hizo, que es muy bueno, me parece, que él como solista es muy bueno, pero ya hablaremos de eso en otro momento, cuando hablemos de música pop. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque Justin Timberlake tiene una película que se llama algo así como On Time, una cosa así. Ah, sí, 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 creo que en sí. español le Donde se pusieron. mide el tiempo de las personas. Ajá. Sí, entonces en español le pusieron un título de esos títulos desafortunados. Se llama algo así como El precio del mañana, una cosa así se llama. Estoy seguro. Pero vamos a buscar, ya que tenemos aquí internet, vamos a. El precio del mañana. Se llama In Time, se llama la película. Ok. Pero lo cierto es que esta película de Justin Timberlake es. Es sobre, como tú acabas de decir, es decir, la sociedad se basa en el control del tiempo. Entonces el tiempo es un commodity, es el valor, ¿no? Y cada quien como que tiene su tiempo de vida Y puedes y, comprar y puedes tiempo. comprar tiempo y entonces es millonario el que tiene más tiempo porque todo vale tiempo. Un café vale tiempo. Es muy cool porque la película es como una alegoría del marxismo, ¿no? De algún modo, de la Ujú, lucha de clases, sobre todo de esta idea de que está bien reflejada en el Capital de que el obrero lo que hace es vender su fuerza de trabajo. O sea, porque por ejemplo la idea de fuerza de trabajo es una idea muy interesante porque cuando tú analizas la idea del salario es que realmente el tiempo humano no debería tener valor. O mejor dicho, no existe una cosa como el salario justo porque nada te va a pagar, nada, ningún salario va a ser justo porque nada puede pagar el tiempo de vida, ¿no? Esa es la energía, digamos, el análisis poderoso de Marx cuando hace este análisis en el Capital del asunto del valor y el trabajo, ¿no? O de la fuerza de trabajo, el costo de la fuerza de trabajo. Pero ¿por qué estoy hablando de esta película? Porque esa película es técnicamente muy mala, realmente. O sea, es como... Es una película como que... realmente no es tan mala, no me Sí, parece. O sea, quiero decir, es como una película bastante. No tiene mucho presupuesto. Creo exacto, que ese es el exacto. punto, Entonces es ¿no? una película mala, o sea, realmente es una película mala, pero es buena. Sí me explico? O Ujú. sea, lo que quiero decir con esto es El que argumento, sí, la idea que. sobre todo la ciencia ficción está repleta de este tipo de cosas. Y además que hay gente como famosa, o sea, está Justin Timberlake, está Cillian Murphy, que es como el malo, ¿no? Además. Ay, no me acordaba de él. Cillian Murphy trabaja en esa película, que él suele salir en grandes blockbusters de, qué sé yo, de este señor No, no. Nolan y esta gente intensa, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que uno tiene que ser capaz de ver en la creación humana, independientemente de la calidad que tenga y de la evaluación que tú estés haciendo, algo tiene que haber ahí, ¿no? Es decir, Claro. algo tiene que haber ahí porque simplemente el asunto del descarte por el descarte mismo ya implica, como te digo, una relación de poder, de clase, etcétera. Es decir, esto no va a entrar en esta antología, esto no va a entrar en la lista de los 10 mejor, esto no va a entrar. Si tú te pones a ver cosas, por ejemplo, las películas de Harry Potter. O sea, los actores de Harry Potter son actores muy malos, realmente. Los niños son muy malos actores. Terribles. Pero son grandes historias, ¿no? Sí. Tú quieres habitarlas y te gusta y las vuelves a ver. ¿Cuántas veces uno no vuelve a ver una película de Harry Potter
aunque los niños actúan muy mal, ¿no? Que generalmente los actores secundarios son los mejores actores, realmente, ¿no? Que es lo que da Sí. mucha risa. Bueno, los adultos, ¿no? Los Porque todos los adultos en esas historias son grandes actores, actorazos, ¿no? claro. Pero los niños, bueno, tienen, ¿cómo se llama? Le dan el balance a la cosa. Exactamente, pero también está ese otro lugar en donde está el asunto este de que hay cosas que supuestamente son malas técnicamente, pero que son interesantes. Por ejemplo, esta película de Room, que es como la película más mala de la historia, considerada como la película más mala de la historia, y sin embargo hay un nicho de gente que se dedica a ver esa película todos los años. ¿Cuál es esa? The Room, ¿te acuerdas? Ah, con el señor este loco, Sí, pelo largo. sí. Sí, ya. Claro, entonces lo que quiero decir es que, ¿te acuerdas que Pero es hubo que a mí eso me parece, o sea, eso me parece genial? una herramienta perfecta para pensar en esto, ¿no? Porque sí, la gente la ve de forma irónica, como dicen los hipsters, ¿no? Nos vamos a reunirnos para reírnos de eso. Pero, pero realmente, y esto me hizo pensar en otra cosa que es en la señora, que esa historia siempre, o sea, a mí estas historias, lamento decirle chicos, me dan risa, pero al mismo tiempo me dan tanta tristeza. Estaba pensando en la historia de la señora que restauró el Cristo, la señora española, Claro. que restauró el Cristo. El ex homo era. Sí. Y pues sí, yo entiendo, da mucha risa porque por el resultado, ¿no? Y por las agallas de esta señora de decir, yo tengo las herramientas para restaurar. Obviamente estamos hablando de una cosa diferente porque tenemos un original que necesitamos copiar a la perfección, ¿no? Limpiarlo y dejarlo perfectamente como él era antes. Y eso no es lo que está haciendo ella. Ahora, si ella simplemente hubiese hecho su versión de eso, pues entonces a mí simplemente me encantaría, ¿entiendes? No sería solo como esto que da risa, jaja, la restauradora pirata, sino que sería perfecto por sí mismo, ¿no? Ahora lo que es ¿cómo se dice? El resultado, ¿cómo se dice? La transformación Frankensteiniesca del original, pero si hubiese sido en sí mismo el original, para mí es una obra de arte conceptual. Claro. Claro, es que No, es una obra que habla de nuestro tiempo, ¿no? Perfectamente. Claro, pero es que por eso te digo que lo que me interesa de las cosas, de los objetos, porque son objetos, de los objetos culturales y estéticos, es que vienen a irrumpir en nuestro espacio y a ponernos a hablar sobre cosas, a filosofar. Pues para eso es que tienen que servir los objetos. O sea, este error de esta señora genera un debate en el mundo del arte. Está bien lo que hizo, está mal lo que hizo, y vuelve de nuevo más bien, a mí me parece muy valioso eso, como te digo, como fenómeno sociocultural, porque nos pone a hablar de arte otra vez. Tú te das cuenta que las sociedades, aun cuando, porque esa es la cosa, ¿no? Estas sociedades en las que vivimos se pretenden muy capitalistas y tal, como siempre orientadas a la producción, el tiempo es dinero y todo esto, ¿no? Pero la verdad es que las sociedades están rodeadas de objetos de cultura. Es decir, la pandemia, por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta, bueno, lo importante es que son las películas, lo importante es que son los talleres de poesía, las cosas creativas. Todo el mundo estaba montado en una cosa creativa, ¿no? Encerrado en la casa haciendo algo, viendo una serie, viendo películas, haciendo reuniones por Zoom de cosas diversas, la gente haciendo manualidades, o sea, ahí nos damos cuenta cómo realmente estos objetos artísticos tienen un valor muy grande para nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde a mí me interesa eso, como te digo. No tanto la obra o las obras o los objetos artísticos como asuntos que te pueden servir como commodity, sí, como valores, pero también como separadores, como esquemas sociales, ¿no? Porque también las artes sirven eso, ¿no? Como para organizar la sociedad según artesanía, arte, ¿no? Gran público, Claro, público especializado, ¿no? todo es en función de esa organización de la que ya hemos hablado antes, es decir, de lo que está más arriba, lo que está más abajo, lo que está más en el plano
de lo mental, de lo intelectual, lo que está más en el plano de lo físico, corporal, visceral. Entonces, todo el tiempo estamos como tratando de ubicar Claro. las cosas en esos lugares y por eso me parece interesante la cita Sí. cuando dice que algo es crudo, ¿no? Algo es crudo. Se tiene una energía cruda. ¿Qué significa que algo esté crudo? Que no esté cocinado. Me gusta eso. Que no esté cocido, ¿no? Que no haya pasado por la técnica. Que no es tan ¿no? así, ¿no? O sea, yo digo que no es tan así. O sea, porque por ejemplo, estaba pensando, cuando tú dices algo crudo, ¿no? Pero yo digo, si algo no está pasado por la técnica, pero si tú tomas un instrumento, por ejemplo, a mí me gusta algo que dice, no me acuerdo si es Lee Ranaldo o este otro tipo de Sonic Youth. Sonic Youth. Es el otro guitarrista, el guitarrista vocalista de Sonic Youth. Él dice algo muy interesante, ya te voy a decir qué es lo que él dice. Se llama Kim Gordon. O Thurston Moore, no estoy seguro cuál de los dos lo dice, pero él dice, dale un instrumento a una persona interesante y hará algo interesante con él. Uh-huh. ¿No? O sea, a mí eso me gusta, esa idea me gusta, ¿no? Claro, porque también yo creo que aquí hay que aclarar que no se trata de que la persona que esté trabajando con esa energía cruda no conozca o no entienda lo que está haciendo. No es un cuerpo robótico allí moviéndose de manera como automática. Es una persona que está tomando unas decisiones, ¿no? Esas decisiones tienen que ver con tomar el camino de la pasión, por ejemplo, en este caso, que es lo que ella dice, ¿no? Quieren desbordar esa pasión tratando de no dejarse medir, controlar demasiado por la técnica, ¿no? Por las habilidades, como dice ella. Pero no significa que no haya una conciencia allí, ¿no? No haya una intención de producir algo que cause placer, porque yo quiero aquí hablar un poco también de eso que tiene que ver con la belleza, ¿no? Porque también tenemos esta idea de que las cosas que son técnicamente muy, muy elevadas en lo técnico son las más bellas. No necesariamente, ¿verdad? O sea, No por ejemplo, cuando ella dice, porque las cosas no pueden ser solo lindas. Pensemos en esto por un momento, cuando el hijo le responde que la música linda oculta la injusticia y la corrupción, ¿no? O sea, ¿qué es lo lindo, no? Y de qué manera también... Es que me parece muy interesante porque en la película podemos ver estos dos momentos, por ejemplo, cuando él dice, sí, la música linda oculta la injusticia y la corrupción, pero es que realmente los Talking Heads son mucho más lindos y mucho más melódicos y mucho más interesantes y mucho más alegres que la otra banda, que es con la que tienen como esta discusión entre los Talking Heads y la otra banda era... No me acuerdo. Creo que es Black Flag, algo así, no me acuerdo. Bueno, ya Miguel lo está buscando, pero tienen esta discusión de que a los que les gusta una banda no les gusta la otra, a los que les gusta Talking Heads no les gusta la otra banda, y la otra banda es como más, digamos, como más violenta, como más, aún más como, ¿cómo decirlo? Como más, sí, como más violenta, ¿no? Creo que no. Música solamente como para eso, para enojar a las personas. Hay otra banda, pero la que ellos están escuchando ahí creo que es Sex Pistols. Okay. Como punk, como ese punk inicial, ¿no? Pero le llaman de otro modo, pues. Quizás es una banda inventada, no lo sé. La verdad es que esa otra banda no yo recuerdo, es que la otra banda es cuando grafitean el carro. Exacto, y todo eso, esa. Sí. Bueno, pero claro. Pero la cuestión está en que igual los Talking Heads siguen siendo una banda linda, ¿no? Comparado con esa otra, siguen siendo una banda porque la mamá se pone a escucharlo y dice, no, sí, prefiero a los otros, ¿no? A los que les gusta el hijo, porque son más bailables, como que estás sintiéndote feliz cuando los estás escuchando, ¿no? Así tengan también como esta claro, crudeza claro, es que la música también me parece, como dice Kundera en
en la insoportable levedad del ser, él pone a un personaje a hablar sobre la música y la literatura, ¿no? Entonces él dice cosas como, bueno, pero es que la música tiene una accesibilidad que la literatura no tiene, ¿no? Y yo te lo he comentado, la pintura tiene algo de accesible que la literatura no tiene. Entonces tú puedes poner un cuadro ahí y tú lo puedes admirar, ¿no? Por más abstracto que sea, por más sofisticado que sea, o digamos, por más culto que sea, porque a veces también el minimalismo, el arte abstracto, vanguardista, etcétera, está relacionado con cierto nivel de educación artística, ¿no? Entre comillas, cierta educación del ojo. Es difícil la manera de acceder a él que acceder a un texto literario, ¿no? Un texto literario requiere tiempo, requiere como la inmersión dentro de un texto, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de la música, ¿no? Que es una cosa muy accesible. Sí, la música es muy accesible y tú puedes escuchar. Sin embargo, yo siento que al final eso no deja de ser un entrenamiento del gusto, ¿no? Es decir, ese entrenamiento del gusto basado en si es lindo o no es lindo, porque ya de por sí cuando ella dice que no puede ser algo lindo, pero ese ruido puede ser algo bello. Sí, por ejemplo, Sabaton en Ruido y Capitalismo dice algo muy interesante, y es que para los artistas del ruido están buscando la jouissance, ¿no? Que es esa cosa placentera, pues en un sentido como lacaniano, pues como decir el orgasmo, pues, ¿no? Entonces el asunto está en cómo buscar en esas estructuras, digamos, no alienadas. Porque es que el primer momento en que tú dices algo lindo, ya estás ya prefigurándote ideológicamente una manera, una forma, una educación sentimental e intelectual, ¿no? Exacto, depende de lo que tú consideras Exactamente, lindo. lo revela. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música experimental, la música rara. Bueno, yo soy un artista del ruido, ¿no? Me gusta el arte sonoro, esas cosas. Y yo mientras las cosas sean más inusuales, más me llaman la atención, ¿no? Pero es por un interés que yo tengo en la desobediencia. Y ahí es donde a mí me interesan este tipo de temas, ¿no? Es decir, cómo lo antidogmático es profundamente revolucionario y es profundamente disruptivo, ¿no? Porque si tú estás en un lugar y la música, en vez de hacerte disfrutar, te hace levantarte e irte, me parece muy poderoso. Me parece muy poderoso porque está provocando algo en ti. Claro. ¿No? Entonces tú te pones a ver cómo esas músicas ruidosas empezaron a aflorar en momentos sociopolíticos muy determinados. Por ejemplo, este señor Jacques Attali tiene un libro que se llama Ruidos, que es sobre la economía política de la música. Él describe cómo la música parte de la religión, ¿no? Es decir, antropológicamente se supone que la música era un instrumento de los sacerdotes de ciertas comunidades y era un poder que se tenía, ¿no? Entonces la música pasa de, imagínate, del poder tribal, ¿sí? De tener ese poder de control, porque es el único que tiene en contacto con, ¿sabes? El chamán o cualquier tipo de liderazgo según la cultura X, ¿no? El contacto que tiene con la divinidad es a través de un ejercicio de musical, sonoro. O sea, estoy pensando, por ejemplo, ¿te acuerdas de este famoso asunto de los Butoja, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese ritual que ellos hacen con los animales que hacen círculos? El guarime. El guarime, por ejemplo. El guarime tiene un componente musical, ¿no? Es decir, tú lo puedes encontrar en diferentes tipos de procesos Es muy iniciáticos. interesante porque en los Piaroa no hay una cosa como música, así como tú lo estás diciendo. Pero está presente en un ruido. momento ritual, ¿no? Sonidos. Ah, pero está presente en un momento De ritual. hecho, son sonidos que imitan lo natural. Lo natural. ¿no? Imitan el aullido, el mono, imitan el canto del gallo, imitan cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, lo cierto es que más allá del asunto musical, ¿no? Es decir, es muy curioso cómo parte desde el poder religioso al poder político actual, que es que, bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta que Taylor Swift es una mujer muy poderosa, por ejemplo. Simplemente porque hace cosas lindas, ¿no? Audibles, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, también es una muestra del poder también que se tiene ser hegemónico, ¿no? Por ejemplo. Pero a mí me llama mucho la atención varias cosas. Es que es como una de mis hipótesis, ¿no? Es decir, mis hipótesis frente al dogmatismo.
Si mi hipótesis frente al dogmatismo es que parte del dogmatismo es desconocimiento. Ujú. ¿Sí? Es decir, parte de la postura dogmática, que también es, como hemos dicho, política, pero que también es religiosa, pero parte de la postura dogmática también es la ignorancia. Pero, ¿a qué te refieres? Cosas, por ejemplo, en la literatura, ¿no? ¿La ignorancia de qué, por ejemplo? O en el arte. Es la ignorancia de la misma historia de los procesos artísticos. Porque lo que nos muestra en la historia de los procesos artísticos, y no me estoy refiriendo a una historia lineal, sino porque también viendo una historia como lineal de los asuntos artísticos y estéticos, pues uno diría, qué sé yo, arte grecorromano, neoclásico, después, y así sucesivamente, ¿no? El barroco, Ujú. sí, el rococó, no sé qué, después el arte, todo el arte religioso, y después te viene un poco más adelante el arte histórico y tal, ¿no? Entonces, Occidente obviamente te va a organizar esos objetos artísticos en periodos como muy definidos que eventualmente van a llevar al arte moderno y después al arte conceptual, etcétera. Pero más allá de esa linealidad, lo que nos muestra, digamos, la historia de la fabricación de objetos estéticos es que son diversos, que no son unificados, Ujú. ¿no? Entonces, ahí es donde yo me agarro. Yo digo, no, bueno, pero es que ser dogmático en el arte es desconocer el arte. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho eh, cuando la gente no entiende mis proyectos literarios. Porque es que no hemos hablado de eso, ¿no? Por ejemplo, para mí la literatura es fragmentaria, para mí la literatura es abierta, es incluso ilegible. Yo voto por lo ilegible, las cosas ilegibles que no tienen de inmediato un significado, sino que tienes que dedicarle tiempo, porque eso tiene muchas Claro. cosas que ver. A mí me interesa que la gente se tome tiempo en leer las cosas. Si tú quieres encontrar en mis libros una novela del siglo XIX que se parece a una serie de Netflix, que tiene comienzo, desarrollo y final, y está repleto de cliffhangers todo el tiempo para que quieras seguir leyendo, pues no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, eso es lo que se demanda como una novela, pues. Una novela tiene que ser así. Pero yo creo que por ejemplo, que la gente que cree eso, pues nunca vio las vanguardias. El Dada, nunca vio el surrealismo, nunca vio... Eso es interesante que lo menciones y yo creo que tenemos que hablar de eso también. Yo no creo que es que no lo hayan visto, sino que no es conveniente. Yo creo que las vanguardias son para personas valientes y la mayoría de las personas no son valientes. Las personas, Interesante. y esto va de vuelta con lo que hemos comentado al principio, los dogmatismos están para, para los lugares cómodos, ¿no? Para mantenerte en un lugar en donde tú sientes que conoces, que entiendes, un espacio que entiendes muy bien. Si yo entiendo muy bien la técnica, yo no tengo por qué preocuparme de que en algún momento alguien vaya a poner en duda si yo soy un buen artista. Ahora, si yo no estoy allí, si yo estoy realmente pensando y poniendo mi pasión en lo que estoy haciendo, sin importar la técnica y sin importar nada de esto, entonces yo estoy expuesto y el mundo me puede atacar, el mundo me puede herir, Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo noto también con mi trabajo. Yo puedo dibujar, no me interesa dibujar. Sin embargo, las personas pueden ver lo que yo hago y pensar que yo no, que no estoy trabajando con la técnica, ¿no? Que yo no estoy entendiendo las reglas. Es que no me interesa, pero eso va a ser muy difícil, ¿no? Siempre va a ser muy difícil porque las personas no van a decir que lo que acabas de hacer es bello, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! Las personas suelen decir eso cuando ven algo más que cumple con eso, ¿no? Que cumple con esas reglas. Cuando tú pintas algo o dibujas algo como muy con muchos detalles, cuando te dedicas a trabajar en eso, ¿no? A perfeccionar su verosimilitud, las personas dicen, wow, y aplauden, ¿no? Pero cuando no estás haciendo eso, sino que realmente te estás poniendo tú, ¿no? No esos conocimientos
que te van a validar, ¿no? Sino eres realmente tú, es tu voz, es lo que tú sientes. Eso va a ser mucho más difícil de entender y la verdad es que va a costar mucho entenderlo, pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque ese es tu voz, ¿no? Ese es realmente tu voz. Ahí no está hablando el profesor o la institución o la historia del arte, estás hablando tú, ¿no? Y yo creo que para hacer eso hay que ser muy valiente porque te vas a encontrar con que las personas no lo van a entender, van a pensar que no está bien hecho, ¿no? Claro. Y eso está Es muy bueno, subestimar, ¿no? pero es subestimar también al observador o al público también, Sí, ¿entiendes? o sea, sí, no, porque no quiero decir con esto que siempre vaya a pasar, pero pasa, ¿entiendes? No es que va a pasar siempre, hay personas que sí van a conectar con eso, pero no va a pasar siempre. Y las personas que están buscando que eso les pase siempre, que siempre estén alabando su trabajo porque cumple con las reglas, pues entonces les va a dar mucho miedo salir de ahí, ¿entiendes? Entonces nunca van a realmente explorar cuál es su propia voz, sino que se van a quedar repitiendo una y otra vez lo mismo. Y allí es donde yo, por ejemplo, quiero volver sobre cosas como las redes sociales, en donde yo a veces estoy viendo las sugerencias que me da de artistas que están por allí compartiendo su trabajo y siempre de nuevo la sección de los comentarios es una sección muy dura, la gente es muy dura, ¿no? Y la gente es muy dura, pero ¿por qué razón son tan duros? A veces yo veo cosas que yo digo, wow, qué bello trabajo, digo yo, ¿no? Paso y veo que están haciendo algo que está loquísimo, que está rarísimo, y yo digo, qué bello trabajo, y me voy a la sección de los comentarios y la gente, esto es una porquería, se ve que no entiendes esto y se ve que no Sí. entiendes aquello. Bueno, lo que pasa es que también hay una cosa que explica la psicología, ¿no? El asunto de la individuación, desindividuación. El- la desindividuación implica como un asunto del anonimato. Entonces, las redes sociales, aunque tengan tu nombre, si tú no conoces a la persona y tú la escribes, eres un anónimo de algún modo. Ujú, Porque no perteneces a su red personal ni nada. Entonces, eso, lo que explica la psicología es que la desindividuación te permite sacar aspectos oscuros de ti, ujú, ¿no? claro, Entonces, lo veo perfectamente. claro, entonces las personas aprovechan ahí y son lo más frontales posible, porque como así como tú dices que la gente no es valiente, la verdad es que la mayoría de la gente no le gusta confrontar. Entonces tú en la Ujú. vida real no te consigues eso tan... Total, de hecho hay un meme muy bueno que es un perrito que lo está viendo el veterinario y mientras el veterinario lo tiene en los brazos y lo agarra, el perrito está así, pero cuando lo meten en el bolso comienza a atacar y el meme es ese, ¿no? Como yo en el mundo real, pero en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales Claro, ataco, ¿no? Ataco. claro. Pero bueno, a mí no me interesa mucho como entrar en las cuestiones de la psicología de las redes sociales, ¿no? La psicología colectiva de las redes sociales, sino más bien como pensar en cuál es el tiempo en el que estamos viviendo Claro. y cuáles son los intereses de nuestro tiempo, porque yo sí veo que hay como, por lo menos por lo que puedo percibir allí, ¿no? Obviamente yo no puedo tener una concepción como bien completa de esto porque soy solo un ser humano, pero, y además estoy viviendo este tiempo, eso yo por lo general eso se entiende es luego, pero yo sí noto como una vuelta como al conservadurismo, Ya. ¿no? Como una vuelta a las reglas, ¿no? Pero ¿no te parece muy curioso, Yoruari, ya que dices esa vuelta a la regla? Pero ¿no te parece muy curioso que viviendo en un mundo tan pastichoso como el del presente, todavía hay gente que insista en eso? ¿No te Ujú. parece muy curioso? Sí me parece muy curioso, pero yo creo que también me parece que es muy natural, ¿no? Que hubo de hecho en la película pasa, no sé si recuerdas ese momento en el que está el presidente, creo que es Carter. Carter, ¿no? Está hablando y está dando como su discurso de, como que hubo mucho desorden, ¿no? Hubo mucho liberalismo y hay que volver como a controlar, a cerrar, a disciplinarse, ¿no? Y en ese momento en el que todos están, hay diferentes generaciones escuchando ese discurso, está en la tele,
todos tienen opiniones distintas, ¿no? Hay unos que están así como, wow, este se voló y ya va a perder popularidad. La señora mayor dice que le pareció bello, ¿no? Entonces, ¿por qué le está pareciendo bello? Porque ella ese personaje está lidiando con que su hijo está creciendo, con que está escuchando Talking Heads, está aprendiendo sobre feminismo y aprendiendo sobre cómo ser un buen compañero para una mujer, aprender que hablar de menstruación no es un problema. O sea, están pasando como muchas cosas que son como muy disruptivas y la señora, la madre, a pesar de que es muy mente abierta, se está sintiendo ya como muy retada, ¿no? Por esta situación. Y, y ahí es donde ponen este discurso del presidente y ella siente como un alivio, ¿no? Como que, ay, sí, necesitamos un poco de control, ¿no? Y yo estoy hablando de esto porque tú estás preguntándome sobre este asunto de que si no me parece muy loco que estemos, pues, volviendo, ¿no? Como a necesitar eso. Pues yo creo que yo lo que creo es que como que así es como pareciera circular, ¿no? En las necesidades como colectivo, como sociedad. En este momento pareciera que... Y han pasado solo 2 generaciones, me parece, porque yo siento que los millennials han sido los que de repente se zafaron de un montón de cosas como esta obligación de tener hijos, aunque no quiero decir que los millennials no tengan hijos, claro que sí, pero como que esto estaba como muy presente, ¿no? Esta cuestión de por qué tengo que ser madre, por qué tengo que Y de casarme. repente ahora hay una vuelta a la Strat Wife y esas cosas. Exacto, entonces ahora tú ves a las generaciones más jóvenes, que serían en este caso, qué sé yo, Gen Z e incluso menos, como volviendo, ¿no? Volviendo a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como, ajá, quiero ser una buena novia, quiero ser una buena esposa, cocinar todo desde cero. Entonces, no sé, estos son solo especulaciones, supongo, pero yo sí creo que... em, A mí me da la impresión de que esos son como crisis, ¿no? Es decir, porque yo supongo que también los dogmáticos son tipos de personas, ¿no? Sí, los dogmáticos son tipos de personas, pero ¿a qué me refiero que los dogmáticos sean tipos de personas? A que también preservan su modo de vivir, ¿no? O sea, tú puedes decir los conservadores son personas dogmáticas. Y los conservadores no se acaban, ¿no? Es decir, sí se acaban en el sentido de que se pueden morir, pero crían a otros conservadores, ¿no? Entonces el asunto está ahí. Yo a veces digo, bueno, pero también el problema está, creo que lo hemos conversado antes, es en qué merece ser conservado, ¿no? Y ahí es donde entra la filosofía política, ¿no? En cómo nos gobernamos. O sea, porque yo digo, por ejemplo, ¿qué merece ser conservado? Bueno, merece ser conservada la educación pública, la salud pública, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué merece ser conservado? Diría yo en lo que estamos hablando, ¿no? Como merece ser conservada la libertad para expresarte artísticamente como tú quieras, ¿no? El acceso a la información, ¿no? Tienes que conocerlo todo. Yo sí creo que tienes que conocerlo todo. O sea, que tienes que ser capaz de poder abrir cualquier tipo de libro y ver todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo de la música, del arte. Y es como cíclico también, y tomar y seleccionar y experimentar y jugar. ¿Y por qué tienes que seguir unas reglas en específico? Puedes saltarte algunas y puedes ir hacia atrás también. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de comienza expresando todo lo que quieras. Hay un artista que me gusta mucho que se llama... se me está olvidando su nombre ahorita. El apellido es Bradford, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, ella comenzó haciendo arte abstracto y luego se fue a lo figurativo, Mira, ¿no? qué Y empezó a interesante. crear así, y tampoco aprendió a dibujar mucho, tampoco no le importó demasiado, ¿no? Él siempre está hablando de eso como que ya es hora de que yo entienda que no, que este es el modo en el que yo hago unas manos y Sí, no me importa, lo ¿no? interesante de esto es que detrás de todo momento conservador siempre hay un momento disruptivo, Creo que ¿no? es Catherine Bradford. Sí, pero también está, yo a veces pienso, a propósito de lo que estás comentando, que también en esos flujos
a veces algo aparentemente conservador puede ser algo disruptivo. Es decir, en un momento de completa libertad, algo conservador puede ser disruptivo, porque se opone a lo mainstream, ¿no? Pero yo me gustaría, como para terminar mi intervención, ¿no? Y ir cerrando, yo diría que varias ideas que yo defiendo, ¿no? La primera es que todo artista tiene su propio proyecto y que hay que tratar de entender el proyecto de ese artista. Y No, sí, respetarlo. exacto, no entenderlo en el marco de las otras artes, sino entenderlo en el marco de su contexto sociopolítico, sociocultural, qué ambiente creó a este artista, ¿no? ¿Qué ambiente lo hizo posible? Para entenderlo, ¿no? Y también entender cuál es sus interés como artista, qué es lo que quiere hacer, más allá de mi interés como espectador, ¿no? Claro. Porque uno tiene sus propias expectativas cuando va a ver algo, ¿no? Con lo que uno ya tiene como una preconciencia de uno todo el tiempo, un prejuicio de cómo debe ser la película que voy a ver, la obra de arte que voy a presenciar, la novela que voy a leer, ¿no? Y lo otro sería que yo siento que todo artista inconscientemente o conscientemente en su propio proyecto eventualmente atiende a la técnica. Es decir, porque el hecho de, por ejemplo, yo prefiero lo fragmentario, lo experimental, pero yo he estudiado la técnica, ¿no? He estudiado la técnica, ¿sí? Claro. ¿Por qué la he estudiado? Casi que accidentalmente. Exacto. Casi que, diría yo, y con esto te doy la palabra, por amor al conocimiento. Exacto. ¿Sabes? De eso se trata. Sí, es amor al conocimiento. Al final tú siempre, si tú quieres, si realmente algo te apasiona y tú estás allí entregándote a ese proyecto, ¿no? A pintar, a escribir, tú eventualmente vas a aprenderlo todo, ¿no? Y vas a seleccionar de ahí lo que te interesa y lo que no te interesa. Para mí ha sido así. Y yo creo que es bonito también entender que no todo el mundo tiene que funcionar del modo picasiano, ¿entiendes? No tengo que, para poder pintar como un niño, tengo que aprender a pintar como un maestro, Sí. no siempre tiene que ser así, no para todo el mundo. Y hay personas que no necesitan eso nunca, ¿sí? Hay artistas que hacen un trabajo genial, se mueren y lo que queda es lo que hicieron y punto, y nunca fue necesario para ellos demostrar ninguna otra cosa, más que lo que hicieron, Sí. ¿no? Que lo que propusieron. Entonces, pues yo creo que tenemos que cerrar. Pero No, bueno, la libertad tiene su propia disciplina también, ¿no? la libertad tiene disciplina. Eso me O gusta. sea, la libertad tiene su propia disciplina. A mí me gusta la disciplina, chicos. Esto no es, Sí, esto no es un video antidisciplinario, aunque sí lo es, pero... sí, la libertad tiene su propia disciplina, porque es que tú te pones a ver, por ejemplo, yo he estado en presencia de músicos académicos, yo llegué a estudiar composición con músicos académicos que se ponían fríos, inmóviles cuando le quitabas la partitura. Uh-huh. He visto también el caso de gente que estudia las técnicas literarias y cuando tiene que ponerse a escribir no tiene nada que escribir porque está pensando es solamente en la técnica y no lo deja soltar. La gente que estudia letras y después no puede escribir, ¿no? Porque se sienten abrumados con la carga, ¿no? El peso de la historia, de la literatura, y sienten que nunca van a ser fieles a eso, que nunca van a poder rendir homenaje lo suficientemente bien a esa historia, ¿no? Por eso es que a veces es bueno cuando te puedes deslindar de eso y, y hacer, ¿no? Hacer lo que sea que tu cuerpo, tu mente dicte en un momento y luego ya le irás incorporando técnicas y conocimientos nuevos a eso que estás haciendo. Pero definitivamente no limitarse por esos dogmas que parece que uno tiene que estar allí adentro, ¿no? Esas prisiones no son necesarias, ¿no? No son necesarias. Pero podemos entenderlas. Totalmente. Podemos entenderlas. Bueno, vamos cerrando entonces. Les damos las gracias por escucharnos una vez más, por comentar, porque por ahí dijeron que los videos más divertidos del canal de Miguel son cuando yo aparezco. Entonces está muy chulo que los estén viendo. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Dele me gusta, compártalo, coméntelo y gracias Yuru por
compartir esta conversa. Gracias, Miguel. Chao.